José Luis Facundo Pastor, aquí en el Mediodía de A24. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo calificaría, José Luis, qué palabras le podemos poner a las medidas que tomó el gobierno? ¿Son un cepo o es un cepo? Y tenemos un mini default o default selectivo y un cepo chiquitito por ahora. Acá, antes de empezar a opinar en sí mismo la medida, me parece que hay que poner un poco de perspectiva y de contexto en todo esto, porque a mí me impresiona cómo Argentina se repite. Argentina en el último medio siglo ha tenido 7 crisis económicas, con mayor o menor grado de profundidad, pero no hay un solo plan económico que no haya terminado en crisis en medio siglo de vida de Argentina. Y en todos los planes económicos que terminaron en crisis hay 3 comunes denominadores, en todas de las 7 crisis. Algún acuerdo con el Fondo Monetario, algún control de capitales o cepo cambiario y alguna reprogramación de la deuda, ya sea la interna, la externa, etc. Así que lo que ha ocurrido ahora, tomando en cuenta el último año, es un acuerdo con el Fondo el año pasado, la semana pasada un default selectivo o reprogramación de la deuda y ayer un control de cambio. Entonces esto está siempre. Entonces cuando uno va a opinar sobre estas cosas tiene que tener claro que en Argentina, dado que está chiflada y no para de repetirse en todo lo que hace, termina todo en crisis y en las crisis se hacen estas 3 cosas. Entonces, yo la opinión que voy a dar sobre esto es desde esa perspectiva, de un país medio raro, claro, que no para de hacer lo mismo y todo termina mal y siempre se hace lo mismo en el medio de la crisis. Yo hubiera preferido, dadas las reformas estructurales que Argentina va a tener que hacer en algún momento, que de la mano de Macri si es reelegido o de la mano de Alberto Fernández si es el ganador, que es una apertura genuina al comercio para comerciar con todo el mundo, que el dólar encontrara su equilibrio y preservar las reservas. Hoy, el dólar ha bajado, el oficial, que era un peso y medio, el dólar paralelo ya está en 64, pero con tasas de interés del Banco Central del 84%. Imagínense si el emisor del dinero, que es el Banco Central, paga 84% de tasa de interés, lo que es un descuento de documentos o un descubierto para una pyme. Claro. Están arriba del 100%. Ahora, José Luis, ¿cuál es el equilibrio del dólar? ¿Qué dólar tendríamos que tener? No sé. Ayer la Cunza dijo que estaba caro el dólar. No, está caro, tuvieron que poner un cepo para que no subiera más. ¿Cómo está caro? Es ridículo eso. Dijo que está alto. Pero yo repito, para mí la recomendación hubiera sido que el dólar encontrara su valor de equilibrio, dado lo que se hace, siempre hay un valor de equilibrio, para que algún día Argentina empiece a recorrer un camino completamente diferente en lo estructural, en lo profundo, del que ha recorrido en el último medio siglo de fracaso. Ahora usted, José Luis, habla de cómo la Argentina se repite y alternan gobiernos de derecha o gobiernos de izquierda, por ponerlos en algún... O sea, se van copiando unos y otros. No importa quién gobierne. Se van copiando unos y otros. Sí, claro. ¿Y por qué? A ver, por más que el macrismo grite que es el cambio, que me perdonen, pero han terminado tomando un montón de medidas típicas del kirchnerismo. Por eso yo les dije al macrismo desde 2015, desde la campaña, solo por lo que estaban diciendo que eran kirchnerismo de buenos modales. Ahora han terminado siendo abiertamente kirchneristas. Ya no queda prácticamente ninguna medida del abecedario kirchnerista que en materia económica no hayan tomado. Ahora, para que la gente en este mediodía pueda entender, José Luis, ¿por qué cree usted que se repite en forma cíclica? Usted habló de 7 crisis, de las 7 crisis con... Porque hacemos siempre lo mismo antes de la crisis. Hacemos siempre lo mismo antes de la crisis. ¿Y qué debiera hacerse para que no caer en estas crisis y repetir siempre el fondo, la reestructuración de la deuda, una medida restrictiva? Sí, bueno, lo que Argentina tiene que hacer es una cosa totalmente diferente a la que ha hecho en este medio siglo, obviamente. No es simplemente una consecuencia lógica de decir que nada de lo que estamos haciendo sirve, a la luz de los hechos, no de mi opinión, ¿no? Porque si todo lo que estuviéramos haciendo terminara con una Argentina próspera, sin pobres, sin inflación, yo lo aplaudo a todos los que han gobernado en el último medio siglo, pero a la luz de los hechos, nada de lo que estamos haciendo sirve. Y lo que yo digo parece ser difícil,
Pero por otro lado, no hay que hacer una cosa muy extraña para el planeta humano, para el planeta Tierra. Las cosas que yo sugiero hacer son cosas que le hacen países en el mundo, no lo hacen marcianos, y los países que lo hacen no son países ricos, son países como Perú, como Chile, que hacen tres cosas elementales que nosotros, por la razón que sea, no la estamos haciendo. ¿Cuáles serían, José Luis? O cuando la hacemos mal. Pero cuando se hacen y se hacen bien, con la cabeza puesta, estas cosas generan prosperidad. Uno es comerciar con el mundo. Argentina tiene que tirar a la basura la sustitución de importaciones, que es la estafa ideológica más grande de la historia argentina. Segundo, tiene que tener un Estado con un tamaño que genere una cantidad de impuestos para pagar razonable. La gente no vino a pagar impuestos a la vida en Argentina, vino a disfrutar de la vida. ¿Eso incluye consumir bienes públicos? Por supuesto que sí, lo cual requiere de una cantidad de impuestos. Pero la cantidad de impuestos que requiere este tamaño del gasto hoy es impagable para una pyme, para un comercio, para un monotributista, para un autónomo o para un asalariado. La tercera cosa que hay que hacer es tener leyes laborales que promuevan la creación de empleo. Yo no puedo entender cómo en Argentina a un sindicalista que defiende estas leyes laborales no se le cae la cara de vergüenza. Estas leyes laborales son responsables, además de otras cosas, no es lo único, que 4,5 millones de trabajadores trabajan en negro. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer y son las cosas que yo ya le advierto a aquel candidato que hoy está en la oposición, pero que es el que más chance tiene de ganar, Alberto Fernández, que acá Macri fracasa por no haber hecho lo que había que hacer, estas tres cosas, y que él, por más que ande contento por la vida en su interior, a lo mejor porque tiene grandes chances de ganar, si no hace lo que tiene que hacer, le va a ir mal también, porque lo que hay que hacer no distingue signo ideológico o partido político. Lo que hay que hacer lo tiene que hacer cualquiera que gobierne, si es que quiere cambiar la Argentina, ¿no? Ahora, podemos seguir con este camino justificando que no hay que hacer lo que hay que hacer por los costos políticos y sociales, que Argentina está pagando costos sociales muchísimo peores por no hacerlo. Por ejemplo, que tengamos una mitad de los chicos pobres. Claro, ahora, quiero pararme en esos 3 puntos, José Luis. Comerciar con el mundo, quiero empezar por ese, ¿no? Abriendo ese capítulo. ¿Quién no quisiera comerciar con el mundo? ¿A qué pyme argentina no le gustaría exportar? Sí, pero ¿sabe qué? Para poder exportar usted tiene que importar, y ahí se nos quemó el disco rígido, ahí sonamos, porque importar nos han metido en la cabeza que implica destruir trabajo argentino. Y eso es una cosa ridícula que no resiste el mínimo análisis, porque si eso fuera cierto, todo el mundo estaría cerrado al comercio, y todo el mundo que prospera está abierto al comercio. Y además nos comportamos como una sociedad hipócrita, porque queremos proteccionismo industrial, queremos que todo sea caro acá para generar trabajo, pero no dudamos en cruzar la cordillera o agarrar un avión a Miami cada vez que podemos para comprar las cosas a un precio accesible, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender que para exportar, usted tiene que importar primero. Y que importar es parte de la función de producción para poder exportar. Parte de exportar implica importar, no están desconectadas las dos cosas. Sino totalmente conectadas. El segundo capítulo, que es el de los impuestos. Usted plantea que no se pueden seguir pagando los impuestos. Creo que del otro lado, cualquier persona humana, que está muy de moda en estas horas de hablar de personas humanas, o cualquier empresario, que también es una persona humana, o cualquier persona jurídica lo debe estar aplaudiendo. Ahora, si se pagan menos impuestos, ¿cómo se financia el Estado? Hay que bajar el gasto. Y obviamente va a venir la pregunta, ¿y qué gasto se baja? Claro. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja el gasto? Bueno, ahora vamos a sacarle punta al lápiz. Durante la etapa kirchnerista, los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, incorporaron 1,5 millones de personas solo para militar. No para darle más salud, más educación, más seguridad a la gente de a pie, sino solo para la militar. Un militante en el Estado es una estafa, es un robo. Es un robo al muy buen empleo público que se necesita para proveer de seguridad, etcétera, para proveer de bienes y servicios públicos a la población, porque cobra menos plata de la que cobraría sin ese militante o ñoqui, y también es una estafa a la gente de trabajo que paga impuestos. Los chicos que están detrás de cámara, nosotros, usted mismo, pagaría mucho menos impuestos si no existiera esta estafa de este 1,5 millones de empleados públicos que se incorporaron a los 3 niveles de gobierno durante el kirchnerismo. Ahora, para que esa gente tenga futuro, del cual hay que ocuparse, habrá que formarla, capacitarla
y que el sector privado cree 1,5 millones de puestos de trabajo para que esa gente no quede a la deriva. Ahora, para que ese sector privado cree 1,5 millones de puestos de trabajo, para que esta gente tenga cabida, usted tiene que hacer esa reforma estructural que yo le nombré en primer lugar, y la tercera reforma, porque ahora vamos al tercer punto, que es que con estas leyes laborales, olvídese que un empresario vaya a contratar a alguien, en blanco al menos. Si lo contrata va a ser en negro, porque nadie va a ser tan suicida como empresario de contratar a alguien y que si lo despide corre el riesgo de quebrar por el juicio laboral que se come, como ocurrió en Argentina. Ahora, que hay que... Entonces, estas leyes laborales no le sirven a ninguno. Cuando me meto en el tercer capítulo, las leyes laborales, ¿qué es lo que hay que revisar ahí? Abrir los convenios colectivos de trabajo. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo se hace Son 5 leyes. ¿Cómo se hace para hacer una reforma laboral sin pisotear derechos adquiridos? Mire, primero, vaya a preguntarle usted a los 4,5 millones de trabajadores en negro que no tienen vacaciones, ni medicina, ni jubilación, cuáles son sus derechos. Esa gente, que es 1/3 de los trabajadores privados que hay, no es poco, 1/3, algo inhumano directamente, 1/3 de los millones de trabajadores en blanco, en privado que tenemos, trabajan sin ningún derecho, así que ahí no hay ningún derecho adquirido. Yo pensaría nuestras leyes laborales a la luz de esos. Son 5 leyes laborales que hay que cambiar. La ley de obras sociales, la ley de contrato de trabajo, la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones profesionales. Esas son las leyes que usted tiene que cambiar. Ahora, yo repito, está demostrado en el mundo que los países que han hecho esto, no como los ricos, Suiza, Estados Unidos, etcétera, sino países ya cercanos a nosotros, vecinos nuestros, lo hacen y le va bárbaro. Entonces yo digo, el camino es por ahí, el camino claramente no es por el lado nuestro. Nosotros somos un disco rayado que no paramos de repetirnos y eso está generando una Argentina cada vez con más pobres. Es al revés de lo que se nos dice. Ahora, por no hacer lo que tenemos que hacer, Argentina es un país que tiene destino miserable si sigue así. Ahora, José Luis, uno lo escucha, vamos repasando algunos puntos y contrasta eso con esta idea de disco rayado o Argentina chiflada que usted le pone. Contrastamos eso con las cifras de cómo salió la elección, por lo menos estas primarias abiertas, y uno ve que 12 millones de un lado, 8 millones del otro, evidentemente la enorme cantidad de argentinos van por otro lado, o por lo menos piensan que la solución va. Sí. A ver, yo le acabo de hablar de 50 años con 7 crisis. A ver, uno no tiene más de una crisis cada 10 años sin responsabilidad de toda la sociedad. Esto no es un problema solo de la clase política, de los gobernantes o de los malos empresarios o de los sindicalistas malos. Acá la sociedad sin duda que es responsable. Cuando uno habla de procesos tan largos de decadencia como el argentino, sin duda que la sociedad también es responsable. No es, porque si hubiera un solo gobierno malo, 2 gobiernos malos, 3 gobiernos malos, pero acá estamos hablando de un último medio siglo donde Argentina se le pasó en crisis, y si va un poco más atrás podés hablar hasta de 70, 80 años que a Argentina le va mal. Así que sin duda que la sociedad, los perdedores del modelo, mirá lo que te hablo, los perdedores del modelo también son responsables de lo que pasa. Claro. Y es cierto, en esta elección la sociedad lamentablemente compró el buzón llamado grieta. Mirá el buzón que será la grieta, que el macrismo, que se ufana de ser distinto al kirchnerismo, termina tomando un montón de medidas que no son iguales, son el calco del kirchnerismo. Así que la gente votó algo que es la grieta, donde no hay ninguna diferencia o no hay demasiadas diferencias profundas entre ambos. Claro. Pero sí, claro, la sociedad también es responsable. Por eso yo escribí mi segundo libro que se llama La sociedad cómplice, que compra buzones a los ganadores del modelo, que son buzones, son mentiras. Y a ver, analizando un poquitito más esa sociedad cómplice, una pregunta sencilla es: ¿por qué cree usted que la sociedad compra esos buzones, se mete adentro de estas dinámicas realmente inservibles como fue la dinámica de la grieta? ¿Por qué motivo? Bueno, ahí vuelvo a la responsabilidad que tienen los ganadores del modelo, que yo creo que son mucho más responsables que la sociedad cómplice, por cierto, en algunas cosas. Por ejemplo, la educación en Argentina está destruida. Hemos destruido la educación.
Y destruir la educación es parte de la estrategia de los ganadores de este modelo decadente, de que la gente, piense con los pies, no con la cabeza. Claro, si vos te crees el buzón, que para generar empleo, el buzón, o sea la mentira, que para generar empleo tenés que tener todo más caro que afuera, porque esa es la única manera que un empresario va a generar empleo, obviamente vas a terminar siempre satanizando la apertura económica y pensar que un producto importado, en lugar de servir para poder producir, para exportar, genera destrucción de trabajo argentino. Si vos crees que se requiere un tamaño del Estado gigantesco para generar derechos, para crear derechos, cuando en realidad los derechos te los tenés que ganar vos, bueno, obviamente estás comprándote buzones que vienen de los ganadores de la decadencia. Entonces, el haber destruido la educación forma parte de la estrategia de los ganadores del modelo para perpetuar un modelo decadente. Ahora, quiero ver si entiendo bien algo, José Luis. ¿El modelo de sustitución de importación es un modelo que no sirve ahora o que nunca sirvió en la historia argentina? A ver, hablemos de la Segunda Guerra Mundial para acá. De la Segunda Guerra Mundial para acá, si hubo algún país que arrancó un proceso de sustitución de importaciones, luego de haber hecho alguna industrialización, lo abandonó al tiempo y todos han vivido desde ahí para el libre comercio. Sin embargo, nosotros hace 8 décadas que estamos con el cuento de que si no creamos una industria al calor del proteccionismo no hay industria. Falso. Argentina puede tener una industria de la hostia. Pero claramente no es esta, sin duda. Por ejemplo, hablemos de los autos, que están tan en boga estos días. ¿Vos creés que si Argentina no produjera autos, como no produce Chile, como no produce Uruguay, tendríamos olas interminables de desempleados? Yo te digo claramente que no si le haces las cosas bien. Porque a los trabajadores que fabrican autos, que son una estafa para el consumidor de autos por lo caro que salen, ¿sabés qué lo pones a fabricar en una economía abierta al mundo? Fierros con 4 ruedas también, pero son otros fierros. Cosechadoras, tractoras, sembradoras. ¿Me entendés? Lo que importa es que vos produzcas cosas, que el mundo las consuma, que no sea una estafa para el consumidor y que para la sociedad no tengan el costo infinito que tiene producir algunas cosas que nosotros producimos. O sea, la sustitución de importaciones a la larga, y como la ha hecho Argentina, es una verdadera estafa. También además es hipócrita, porque todo sale tan caro acá, que apenas cruzamos el charco o la cordillera o nos agarramos un avión en Miami para comprar cosas baratas afuera. Pero somos hipócritas como sociedad. ¿El modelo de sustitución de importaciones también fue una farsa durante el peronismo? A ver, hablemos de las cosas de hoy. Yo te digo, hoy, ya hace décadas, que las economías que prosperan no hacen lo que estamos haciendo nosotros, no sustituyen importaciones para crecer. A ver, yo incluso, olvídate de... A ver, Perón incorporó las leyes laborales cavernícolas que tenemos hoy de la Carta del Laburo de Mussolini. Pasó hace 8 décadas. Olvidémonos de 7 décadas para atrás, 8 décadas. Lo que yo te digo es que los ejemplos después de la Segunda Guerra Mundial de países que crecen hoy, no al inicio después de la Segunda Guerra, que crecen hoy, no son ejemplos que hagan lo que hacemos nosotros. Pero además, mirá esto, Argentina en los últimos 30 años, en promedio tiene 1/3 de la población pobre. Hace 30 años que Argentina tiene 1/3 de la población pobre. No es de Macri, no es de Cristina, ni de Menem, ni de... Arranca hace 30 años esto. Entonces vos tenés que cortar con eso de manera urgente, porque ya la mitad de los chicos incluso son pobres, lo cual garantiza que si seguimos así, Argentina en algún tiempo va a tener la mitad de la población pobre. Ese día Argentina va a poder ser calificado en el mundo como un país casi africano. Ese día no te viene a invertir nadie acá y la poca plata que haya acá se va a ir afuera. Tenemos que cortar con esto urgente, tenemos que cortar con este modelo que destruye a la gente de trabajo, a la gente de esfuerzo, a la de mérito. Terminemos con este modelo y ese modelo se articula sobre estos 3 pilares: sustitución de importaciones, Estado presente y leyes laborales de hace tantos años que ya tienen humedad y son una pieza de museo. Hace algunas horas hubo declaraciones del exministro de Economía, Domingo Cavallo, que dijo algo así como que si Alberto Fernández es presidente, el escenario económico sobre fin de año va a ser de hiperinflación. Sí, ¿qué quiere que diga sobre eso? ¿Qué opine? Lo que usted quiera.
Yo le diría, esperemos que Alberto Fernández primero gane la elección, todavía no lo ganó, es cierto que lo más probable es que ocurra. Y después veamos qué medidas de política económica tiene. Yo no voy a pronosticar lo que va a pasarle al país simplemente porque hay un candidato que puede llegar a ganar. Quiero ver qué hace primero antes de opinar. Claro. Aquí, José Luis, estamos con destacados analistas económicos, políticos, tratando de pensar un poco si estas medidas, las del cepo, las medidas restrictivas, son suficientes, si van a servir, porque la verdad que uno hubiese esperado que sirvan las anteriores medidas y da la sensación de que nada le rinde al gobierno. ¿Qué cree usted? Mira, me cuesta pensar que el cepo termina acá. Me parece que es un cepo muy light todavía, dado el problema que tenemos. Esto no quiere decir que yo hubiera hecho un cepo. Yo dije al principio claramente que hubiera hecho otra cosa, ¿no? Es más, lo dije el 12 de agosto después del palazo que recibió el gobierno el domingo 11 en la elección. Yo hubiera sido gobierno, hubiera abandonado la campaña, no hubiera abandonado el intento de ser reelegido, si hubiera sido Macri, hubiera dejado de hacer política económica para ganar un votito más, un votito menos, sino que me hubiera puesto en el papel de estadista, hubiera llamado a la oposición, convocar un gobierno de unidad, para evitar la crisis cambiaria que ocurrió esa misma semana, pedir moderación, arrancar yo mismo la moderación de las declaraciones en lugar del disparate del acto que hizo el gobierno el 24 de agosto, prácticamente en el borde de desconocer el resultado del 11, hubiera hecho otra cosa. Y hoy también hubiera hecho otra cosa, ya lo dije. Es decir que me cuesta pensar que este cepo va a ser lo último que vamos a ver de acá al 10 de diciembre. Claro, o sea, es decir que el cepo no le parece mal, sino que le parece inoportuno. No. A mí me parece mal el cepo. Yo hubiera hecho otra cosa y lo que dije, a ver, que quede claro, Esper dice el que el cepo está mal. Bien. ¿Está claro? No hay duda. Está mal el cepo. Esper hubiera dejado flotar el tipo de cambio, hubiera cuidado más las reservas, hubiera llamado a un gobierno de unidad nacional, me hubiera congraciado con la sociedad y el palazo que está sufriendo por la aceleración de la inflación, diciendo nosotros también nos ajustamos, se congela el gasto público hasta fin de año. Pero eso no es abandonar la idea. Entonces, el cepo está mal. Pero eso era abandonar la idea de una reelección. ¿Qué idea? Sí, abandónela si es necesario. Usted gobernó 4 años y fracasó. Asuma el fracaso y sea estadista en lugar de un político más que rajuñe un voto de donde puede. Sí. A ver, ¿alguna vez tiene que haber algún estadista acá? O que los últimos próceres estadistas los tuvimos hace 1 siglo y medio. Porque por culpa de este tipo de personajes como Macri, a la Argentina le va como le va. Sí, yo hubiera sido otra persona si hubiera sido Macri. Si yo creo que Macri debería haber hecho otra cosa, sí. Hubiera abandonado la política económica para ganar un voto. Hubiera abandonado la idea de rajuñar un voto como sea, sí. Porque fracasé económicamente hablando. Y a ver, y la otra pregunta que nos tratamos de hacer es ¿cómo se llega a diciembre? ¿No? Más allá de la especulación electoral. Olvidémonos de Macri y de Alberto Fernández, a pesar de que es difícil. Sí. ¿Qué hay que hacer para llegar bien a diciembre? Yo le diría a Facundo, hablemos todos los días si quiere y pronosticamos el día de mañana, porque hoy el 10 de diciembre es el siglo que viene. Bien, bueno. Esto se juega día a día. A partir de ahora se juega día a día. Le tomo la palabra, mañana nos reencontramos a la misma hora. Bueno, fue una broma. Fue una broma, la mía también. José Luis, muchísimas gracias, su tiempo. Un placer, chao, buenas tardes. Gracias, muchas gracias.